Un niño negro salva a un multimillonario de un incendio en su mansión de Los Ángeles. Lo que el multimillonario hará a continuación te dejará sin palabras. Jalen Carter tenía 16 años y cada rincón de su vida en el sur de Los Ángeles soportaba el peso de las dificultades. Vivía con su padre, Marcus, en un estrecho apartamento de 2 habitaciones en el tercer piso de un edificio desgastado que parecía hundirse bajo el peso de sus propios años. Las paredes eran delgadas y dejaban entrar el zumbido constante del vecindario. Una mezcla de bocinazos, voces fuertes y el lejano aullido de las sirenas que nunca parecía detenerse. El lugar estaba ordenado gracias a la insistencia de Marcus en mantener las cosas en orden, pero no había forma de ocultar las grietas en el techo o la pintura descascarada en las paredes. La vida de los Carter era una lucha, y lo había sido desde que la madre de Jalen falleció hace 3 años. La pérdida los había golpeado duro, dejando un vacío en sus vidas que ninguno de los dos sabía cómo llenar. Además de eso, las facturas médicas de su larga enfermedad habían dejado a Marcus ahogado en deudas. Trabajaba en 2 empleos. Durante el día limpiaba edificios de oficinas y por la noche era conserje en un almacén cercano, pero sin importar cuántas horas trabajara, nunca era suficiente. Siempre debía pagar el alquiler. Amenazaban con cortar los servicios públicos todos los meses y la comida se presupuestaba cuidadosamente al dólar. Jalen vio el precio que esto le había pagado a su padre. Marcus llegaba a casa tarde por la noche, con los hombros encorvados por el cansancio y las arrugas de su rostro más profundas por el peso de las circunstancias. Trató de ocultarlo, ofreciéndole a Jalen una sonrisa cansada y preguntándole cómo había sido su día, pero Jalen podía ver la verdad en la forma en que las manos de su padre temblaban mientras desenvolvía sus botas de trabajo o en los suspiros que dejaba escapar cuando pensaba que nadie lo escuchaba. Jalen no podía quedarse mirando. Después de la escuela, trabajaba como repartidor en un restaurante local, recorriendo el caótico tráfico de Los Ángeles en su destartalada bicicleta de segunda mano. Su ruta de reparto a menudo lo llevaba a recorrer largos tramos de la ciudad, desde barrios degradados como el suyo hasta los relucientes rascacielos del centro de la ciudad. El trabajo era agotador, especialmente en los días en que el calor del verano lo agobiaba, pero Jalen nunca se quejaba. Cada entrega le reportaba una pequeña propina, y cada dólar se destinaba a mantener las luces encendidas y la comida en la mesa. A pesar del peso de sus responsabilidades, Jalen era un soñador. Pasaba las noches tumbado en el colchón gastado de su diminuto dormitorio, mirando a través de las persianas agrietadas las brillantes luces del centro de Los Ángeles a lo lejos. El resplandeciente horizonte parecía otro mundo, uno lleno de oportunidades que siempre parecían estar fuera de su alcance. Imaginó una vida en la que su padre no tuviera que trabajar hasta que su cuerpo se rindiera, en la que pudieran permitirse más que el mínimo indispensable. En sus sueños, no había humedad ni goteras en el techo, ni sobres sellados con el mensaje «aviso final», ni necesidad de racionar la esperanza. Pero los sueños no pagaban las cuentas. Todas las mañanas, Jalen recordaba lo lejos que estaban de esa vida. Se despertaba con el sonido de la alarma de Marcus a las 4 de la mañana, lo que indicaba el comienzo de otro día agotador. Jalen se vestía, cogía su mochila y su bolsa de reparto y salía a las calles bulliciosas. Su bicicleta chirriaba con cada pedaleo, un sonido que parecía coincidir con el ritmo de su vida, tensa pero avanzando. En la escuela, Jalen se guardaba sus problemas para sí mismo. No quería que lo compadecieran ni que le hicieran preguntas que no podía responder. Era tranquilo. Se sentaba en el fondo de la clase y se concentraba en sus estudios cuando no estaba demasiado cansado por el trabajo. Los profesores notaban su potencial, su mente aguda y su rapidez de pensamiento, pero también veían las ojeras y el cansancio que intentaba ocultar. En las raras ocasiones en que Jalen se permitía un descanso, iba en bicicleta a una colina cercana desde donde se podía ver claramente la ciudad. Allí se sentaba a observar el mundo desde lejos, creyendo, aunque fuera por un momento, que era posible algo mejor. Imaginó a su padre descansando en lugar de trabajando doble turno. Imaginó un hogar donde no pareciera que las paredes se estaban cerrando. Soñaba con ser alguien que pudiera cambiar las cosas, no solo para él y su padre, sino para otros como ellos. Pero cada vez que volvía a subirse a la bicicleta y pedaleaba hasta casa,
El peso de la realidad volvía a apoderarse de él. Los sueños eran solo eso, sueños. Había que pagar el alquiler, había que comprar comida y no había tiempo para perderse en especulaciones. Jaylen sabía que su padre dependía de él, y ese conocimiento era suficiente para seguir adelante, incluso cuando el mundo se sentía increíblemente pesado. Marcus también llevaba la carga de saber cuánto había sacrificado su hijo por su supervivencia. A menudo observaba a Jaylen con el rabillo del ojo, con la culpa retorciéndose en el pecho. Marcus había querido mucho más para su hijo, una vida en la que Jaylen pudiera centrarse en ser un adolescente en lugar de asumir el peso de sus luchas. Pero la realidad no dejaba lugar para esos lujos. Trabajó incansablemente, con la esperanza de que algún día las cosas pudieran ser más fáciles, aunque en el fondo temía que ese día nunca llegara. Aún así, había momentos de tranquila conexión entre ellos que hacían que la rutina fuera más llevadera. Los domingos, Marcus preparaba el desayuno, panqueques hechos con una mezcla preparada que le encantaba a Jaylen, y se sentaban juntos en la pequeña mesa de la cocina, hablando de todo y de nada. Marcus le preguntaba por las entregas de Jaylen, y Jaylen hacía chistes sobre sus alocados viajes en coche por el tráfico de Los Ángeles. Esos momentos les recordaban a ambos por qué luchaban, el uno por el otro. Jaylen no sabía qué le deparaba el futuro, pero se aferraba a la esperanza de que algo, cualquier cosa, cambiara. Lo que no sabía era que ese cambio estaba más cerca de lo que hubiera imaginado, esperando llegar una noche en la que los cielos de Los Ángeles brillaran con fuego. Miles Langston no era ajeno al lujo. A sus 42 años, había amasado una fortuna que lo colocaba entre la élite tecnológica, un nombre conocido que era sinónimo de innovación de vanguardia y éxito audaz. Su software revolucionario había revolucionado las industrias y le había proporcionado una riqueza con la que la mayoría solo podía soñar. Pero más allá de los elogios y las salas de juntas, Miles era conocido por su estilo de vida extravagante. Poseía propiedades en todo el mundo, desde un ático en Manhattan hasta una isla privada en el Caribe. Sin embargo, lo que más amaba era su enorme mansión en Hollywood Hills. En lo alto de Los Ángeles, la mansión era una obra maestra moderna de vidrio y acero, diseñada para aprovechar al máximo sus impresionantes vistas. La piscina infinita parecía extenderse hasta el cielo, fusionándose con las luces de la ciudad, y cada rincón de la casa hablaba de opulencia. Pisos de mármol importado, obras de arte poco comunes en las paredes y muebles personalizados que valían más que las casas de la mayoría de las personas. Para Miles, la mansión no era solo una residencia, era un refugio, un santuario donde podía escapar de las incesantes demandas de su imperio. Este invierno, sin embargo, Los Ángeles no fue nada tranquilo. Una ola de calor implacable había convertido la ciudad en un horno, con temperaturas que batían récords día tras día. Las colinas y los cañones, secos tras meses sin lluvia, se convirtieron en el combustible para los incendios forestales que arrasaron la región. Los informes de prensa pintaron un panorama sombrío. Barrios enteros reducidos a cenizas, familias obligadas a huir con poco más que la ropa que llevaban puesta y bomberos exhaustos luchando contra la furia de la naturaleza. Miles observó la cobertura con cierto interés, pero la destrucción parecía lejana, como si fuera una historia que le sucediera a otra persona. La mansión se encontraba en lo alto de una loma fuertemente protegida, lejos de las zonas de evacuación, y su sistema de prevención de incendios de última generación le daba una sensación de invencibilidad. Mientras la ciudad de abajo luchaba contra el miedo y la incertidumbre, Miles se refugiaba en la comodidad de su refugio. Esa tarde, el cielo de Los Ángeles brillaba con un extraño color naranja, una mezcla de puesta de sol y humo que desdibujaba el horizonte. Miles estaba tumbado en una silla acolchada junto a la piscina, con una copa de vino en la mano, y la ciudad se extendía bajo él como una postal viviente. El aire transportaba un leve olor a humo, un recordatorio del caos que se desarrollaba abajo. Respiró profundamente, dejando que la brisa de la tarde le refrescara el rostro, y descartó el olor como si no fuera nada más que la neblina que había persistido durante semanas. Dentro de la casa, el personal seguía con sus rutinas. El chef preparaba una cena tardía en la cocina gourmet, mientras que la ama de llaves se aseguraba de que todo permaneciera impecable. El personal de seguridad patrullaba los jardines y sus movimientos se mezclaban con el tranquilo murmullo de la noche.
La mansión parecía impenetrable, una fortaleza de lujo en medio del caos. Pero a medida que pasaban los minutos, el olor a humo se hacía más fuerte. Miles frunció el ceño y se sentó, sintiendo que la inquietud lo acosaba cada vez más. Un leve crujido llegó a sus oídos y giró la cabeza hacia las colinas que se extendían más allá de la propiedad. Un destello de luz naranja atrajo su atención, un débil resplandor que parecía latir y crecer. Momentos después, las alarmas de la mansión empezaron a sonar, un sonido estridente e implacable que rompió la calma. Miles se puso de pie de un salto, con el corazón acelerado mientras las alertas automáticas resonaban por toda la casa. Incendio detectado. Evacuación inmediata. El pánico se apoderó de la mansión. El chef dejó caer sus utensilios. La ama de llaves se quedó paralizada a medio paso y los guardias de seguridad se apresuraron a evaluar la situación. Miles entró corriendo, con la mente acelerada. Gritó órdenes a su personal para que evacuaran de inmediato. El fuego, que había parecido tan lejano momentos antes, ahora estaba peligrosamente cerca. Las llamas lamían los bordes de la propiedad. La maleza seca que rodeaba la mansión actuaba como combustible, y los fuertes vientos arrastraban brasas que incendiaban todo lo que encontraban a su paso. El personal se apresuró a llegar a sus vehículos, pero Miles dudó. Miró a su alrededor, tratando de decidir qué llevarse. La mansión estaba llena de tesoros irreemplazables. Obras de arte, fotografías, artículos personales que tenían un significado más allá de su valor monetario. Pero el fuego se propagó más rápido de lo que esperaba, y el humo comenzó a llenar el aire, lo que dificultaba pensar y mucho menos respirar. Mientras cogía una pequeña bolsa de su estudio, se fue la luz y la casa quedó sumida en una penumbra. La única luz provenía de las crecientes llamas del exterior, cuyo resplandor anaranjado proyectaba sombras parpadeantes en las paredes. La sensación de control de Miles, tan arraigada en él tras años de dirigir salas de juntas y negociar acuerdos de alto riesgo, empezó a desmoronarse. Intentó llegar a la entrada principal, pero el humo era demasiado espeso y lo asfixiaba con cada respiración. El calor era insoportable, irradiaba a través de las paredes y le quemaba la piel. El pánico se apoderó de él cuando se dio cuenta de que el fuego había rodeado la mansión, cortando todo camino despejado hacia la seguridad. Se tambaleó hacia el balcón que daba a la piscina, jadeando en busca de aire mientras su visión se nublaba. Desde el balcón, Miles podía ver la magnitud de la devastación. El fuego no solo estaba consumiendo su propiedad, sino que se estaba extendiendo por las colinas, dejando un rastro de destrucción a su paso. El aire se llenó del rugido ensordecedor de las llamas y del sonido distante de las sirenas. Gritó pidiendo ayuda, con voz ronca y desesperada, pero no había nadie que lo escuchara. Por primera vez en años, Miles Langston se sintió verdaderamente impotente. Estaba atrapado, rodeado por el mismo lujo por el que tanto había trabajado, ahora reducido a una jaula de vidrio y acero. El fuego no tenía piedad, y el peso de sus decisiones, quedarse demasiado tiempo, subestimar el peligro, lo oprimía como una fuerza física. El calor se intensificó y Miles cayó de rodillas, tosiendo violentamente mientras el humo llenaba sus pulmones. Se aferró al borde del balcón, su mente repasó cada escenario, cada salida posible, pero no encontró ninguna solución. El fuego era implacable y la realidad lo golpeó con una claridad aplastante. Si la ayuda no llegaba pronto, no lograría salir con vida. Jalen Carter no era ajeno a las calles de Los Ángeles, ni siquiera de noche. Sus entregas a menudo lo llevaban a zonas que solo había visto en películas, las calles anchas y sinuosas de Hollywood Hills, donde las mansiones se alzaban sobre la ciudad como castillos que dominaban sus reinos. Esa noche no era diferente, el aire era denso y acre, y le ardían las piernas mientras pedaleaba cuesta arriba, serpenteando por el inquietante silencio de calles que normalmente estaban llenas de actividad. En todos los canales de noticias se habían emitido advertencias sobre los incendios forestales que dominaban la región, instando a los residentes a quedarse en casa. Pero para Jalen, la promesa de una propina extra fue suficiente para mantenerlo en el trabajo. Sabía que su padre necesitaba cada dólar. Mientras pedaleaba por otra pendiente, con el sudor pegado a su frente a pesar del aire fresco de la tarde, algo inusual le llamó la atención. El horizonte que se extendía ante él brillaba con un color naranja poco natural. Al principio Jalen supuso que se trataba de la neblina de los incendios lejanos,
una visión inquietante pero familiar durante los últimos días. Pero a medida que se acercaba, el resplandor se intensificó y parpadeó de una manera que le provocó un vuelco en el estómago. Cuando dobló la esquina hacia un camino empinado, la visión que tenía ante él lo dejó paralizado. En lo alto de la colina se alzaba una enorme mansión, cuya moderna fachada de cristal no estaba iluminada por luces, sino por llamas. El fuego consumía el edificio, rugiendo con una intensidad que parecía casi viva. El humo se elevaba hacia el cielo, espeso y negro, ocultando las estrellas. Por un momento, Jaylen se quedó mirando, con el corazón acelerado mientras asimilaba la magnitud de la destrucción. Entonces, por encima del crepitar de las llamas, lo oyó, un grito débil y desesperado. Jaylen entrecerró los ojos en busca de la fuente. Su mirada se posó en una figura en el balcón del segundo piso, apenas visible a través del humo. El hombre agitaba los brazos, sus movimientos eran frenéticos. El pecho de Jaylen se apretó. Quienquiera que fuera estaba atrapado. Sin pensarlo dos veces, Jaylen dejó caer su bicicleta y la dejó caer sobre el asfalto. Sus instintos tomaron el control y corrió hacia la mansión. El calor se intensificaba con cada paso. El aire estaba cargado de humo, que le escocía los ojos y le quemaba los pulmones, pero no se detuvo. La adrenalina lo invadió y atenuó el miedo que amenazaba con apoderarse de él. A medida que se acercaba a la propiedad, los gritos del hombre se hicieron más claros, aunque estaban interrumpidos por ataques de tos. Jaylen ahuecó las manos alrededor de su boca y gritó, ordenándole al hombre que se quedara cerca del borde del balcón. El hombre asintió débilmente, su figura apenas se sostenía de la barandilla. Jaylen escudriñó la zona frenéticamente, buscando algo, cualquier cosa, que pudiera ayudar. Sus ojos se posaron en una escalera de aluminio resistente apoyada contra una pared cerca del jardín. Estaba parcialmente oculta detrás de un seto, pero era lo suficientemente alta como para llegar al balcón. Sin perder un segundo, agarró la escalera, el metal quemándole las manos por el calor que irradiaba a su alrededor. La arrastró hacia la mansión, posicionándola contra el borde del balcón lo más firmemente que pudo. ¡Espera!, gritó Jaylen, con la voz ronca por el humo. El hombre asintió y su figura se tambaleó ligeramente mientras se aferraba a la barandilla. Jaylen subió la escalera a una velocidad sorprendente. Cada peldaño estaba caliente al tacto. Cuanto más se acercaba al balcón, más agobiante se volvía el calor. Las llamas lamían peligrosamente cerca de la estructura. Cuando llegó a la cima, pudo ver al hombre con claridad por primera vez. Tenía el rostro manchado de hollín y respiraba con dificultad, con los ojos muy abiertos por el pánico. Era Miles Langston. Aunque Jaylen no lo reconoció en ese momento, todo lo que vio fue a alguien que necesitaba ayuda. Jaylen extendió la mano y rodeó a Miles con un brazo para estabilizarlo. El multimillonario estaba desorientado. Sus movimientos eran lentos, pero logró seguir las instrucciones de Jaylen. Juntos comenzaron a descender por la escalera. Jaylen se movía con cuidado pero rápidamente, manteniendo un firme agarre sobre Miles para asegurarse de que no se resbalara. Las llamas rugían a su alrededor y el calor era casi insoportable. Los músculos de Jaylen gritaban en protesta, pero siguió adelante, concentrado por completo en llevarlos a ambos a un lugar seguro. El suelo parecía imposiblemente lejano y cada segundo que pasaban en la escalera parecía una eternidad. Finalmente, llegaron al final. Jaylen ayudó a Miles a bajar de la escalera, alejándolo de la mansión y llevándolo hacia el borde de la propiedad, donde el aire era un poco más limpio. Miles se tambaleó y tosió violentamente, pero Jaylen lo mantuvo en movimiento, con un brazo firmemente alrededor de sus hombros. Cuando llegaron a una distancia segura, la mansión estaba casi completamente consumida por las llamas. El fuego crepitaba y rugía, un sonido ensordecedor que ahogaba todo lo demás. Jaylen ayudó a Miles a tumbarse en el césped y se agachó a su lado mientras el hombre mayor jadeaba en busca de aire. Su rostro estaba pálido bajo el hollín y su pecho se agitaba con cada respiración. A lo lejos, el sonido de las sirenas se hizo más fuerte. Los camiones de bomberos llegaron momentos después, con sus luces intermitentes iluminando la noche mientras los bomberos entraban en acción. Jaylen se quedó al lado de Miles, observando cómo los bomberos trabajaban para contener el incendio. Sus propios pulmones ardían y su cuerpo le dolía por el esfuerzo, pero el alivio lo invadió cuando se dio cuenta de que habían salido con vida.
Miles se desplomó boca arriba, mirando al cielo mientras intentaba procesar lo que acababa de suceder. Giró la cabeza hacia Jaylen. Su expresión era una mezcla de gratitud e incredulidad. Aunque se esforzaba por hablar, sus ojos transmitían lo que las palabras no podían transmitir. Jaylen se sentó a su lado. Su pecho seguía subiendo y bajando rápidamente mientras recuperaba el aliento. La mansión ardía detrás de ellos, un duro recordatorio de lo cerca que habían estado del desastre. Pero por el momento, lo único que importaba era que estaban a salvo. En los días posteriores al incendio, la historia del heroísmo de Jaylen comenzó a difundirse, aunque no porque Jaylen buscara reconocimiento. Volvió a su rutina normal lo mejor que pudo, recorriendo las mismas calles en bicicleta, entregando comidas y ayudando a su padre a sobrellevar sus luchas diarias. Para Jaylen, lo que había hecho esa noche no era extraordinario, simplemente era lo correcto, pero para Miles Langston era imposible olvidarlo. Conmocionado hasta la médula, Miles se esforzó por comprender lo que había sucedido. Reprodujo una y otra vez en su mente los momentos del incendio, desde el primer olor a humo hasta la imagen de Jaylen subiendo por la escalera, arriesgándolo todo para poner a salvo a un extraño. Miles, un hombre acostumbrado a tener el control, había estado completamente indefenso esa noche. Sin el coraje de Jaylen, no habría sobrevivido. Decidido a encontrar al joven que le había salvado la vida, Miles comenzó a hacer preguntas. Los bomberos que habían llegado al lugar no sabían mucho, pero una bolsa de reparto que habían dejado cerca de la propiedad le dio una pista. Miles se puso en contacto con los comensales locales y les describió al chico de la bicicleta que había aparecido en su momento de necesidad. No tardó mucho en localizar a Jaylen. Cuando Miles llegó al pequeño apartamento de Jaylen en el sur de Los Ángeles, le sorprendió el marcado contraste con su propia vida. El edificio era antiguo. Su exterior estaba desgastado por años de abandono y las calles de afuera estaban muy lejos de las pulidas calles de Hollywood Hills. Miles llamó a la puerta, con el corazón palpitando de anticipación. Jaylen abrió la puerta y su expresión cambió a una de sorpresa cuando vio al hombre parado allí. Miles se presentó y su gratitud era evidente en cada palabra. Jaylen escuchó en silencio, asintiendo cortésmente pero con humildad. Se encogió de hombros ante los elogios e insistió en que había hecho lo que cualquiera hubiera hecho en la misma situación. Pero para Miles era mucho más que eso. La valentía de Jaylen le había salvado la vida, y estaba decidido a recompensar al joven de una manera que realmente importara. Mientras hablaban, Miles comenzó a reconstruir la historia de la vida de Jaylen, las luchas de su padre con las deudas, las largas horas que Jaylen trabajaba para llegar a fin de mes y los sueños que parecían tan lejanos. Miles, profundamente conmovido, tomó una decisión en el acto. Se ofreció a pagar la totalidad de las deudas de Marcus, aliviando así la carga financiera que tanto había pesado sobre su familia. Cuando Marcus se enteró del gesto, se emocionó y se le llenaron los ojos de lágrimas mientras años de estrés y preocupación parecían desvanecerse. Por primera vez en años, pudo respirar libremente. Pero Miles no se detuvo allí. Vio potencial en Jaylen, una chispa de ambición e inteligencia que le recordaba a él mismo cuando era más joven. Creó un fondo de becas en nombre de Jaylen, para asegurarse de que el chico que había arriesgado todo para salvarlo tuviera la oportunidad de alcanzar sus sueños. Como la matrícula ya no era un obstáculo, Jaylen se inscribió en la universidad, decidido a aprovechar al máximo esta oportunidad única en la vida. La vida de Jaylen cambió casi de la noche a la mañana. El pequeño apartamento que alguna vez había considerado una trampa ya no le resultaba sofocante, y el peso de la deuda que pesaba sobre su padre desapareció. Marcus sonrió más. Sus hombros ya no estaban encorvados por la presión de las interminables facturas. Por primera vez, Jaylen sintió que el futuro con el que siempre había soñado podría estar realmente a su alcance. Impulsado por la gratitud y un renovado sentido de propósito, Jaylen se dedicó por completo a sus estudios. Se destacó en todas las materias y su determinación le valió el respeto de sus profesores y compañeros. Estudió ingeniería, inspirado por la devastación que había presenciado durante los incendios forestales y por el deseo de crear soluciones que pudieran evitar esa destrucción en el futuro. Años después, Jaylen se paró en el escenario de una prestigiosa universidad, con su birrete de graduación sobre la cabeza y un diploma en la mano.
El público estalló en aplausos cuando lo llamaron por su nombre, pero cuando escudriñó a la multitud, sus ojos se encontraron con los de Miles. El multimillonario estaba sentado en la primera fila, aplaudiendo con orgullo, con una sonrisa tan amplia como la que Jaylen lucía cuando lo salvó por primera vez. Con Miles como mentor, Jaylen comenzó a forjar su propio camino en el mundo. Fundó una empresa centrada en la energía renovable, combinando su experiencia en ingeniería con su pasión por la sostenibilidad. Su trabajo ganó reconocimiento y recibió elogios por su enfoque innovador para abordar los desafíos climáticos. A pesar de todo, el vínculo entre Jaylen y Miles se hizo más fuerte. Lo que había comenzado como un acto de valentía frente al peligro había florecido en una profunda amistad basada en el respeto y la gratitud mutuos. Miles observó con orgullo cómo Jaylen ascendía a la fama en el mundo de la tecnología, un símbolo de perseverancia y potencial. Jaylen nunca olvidó de dónde venía ni las dificultades que lo habían formado. Utilizó su éxito para contribuir a su comunidad, lanzando iniciativas para apoyar a jóvenes desfavorecidos y crear oportunidades para otros como él. Su historia se convirtió en un faro de esperanza, una prueba de que incluso en los momentos más oscuros, un solo acto de valentía puede desencadenar una vida de cambios. Para Miles, la transformación que presenció en Jaylen fue más que el pago de una deuda. Fue un recordatorio del poder de la conexión humana y de cómo un encuentro casual podía cambiar la vida para siempre. Años después, sentados juntos y recordando la noche que los unió, Miles y Jaylen supieron que su vínculo, forjado en las llamas de un incendio, seguiría siendo inquebrantable.